León, por favor, vuelve a casa. Podemos arreglar esto. Tú me enseñaste el amor. Yo te enseñé el miedo. El aroma del ajo y el orégano fresco me llenó las fosas nasales al entrar en la casa familiar de los Rossi, llevando una botella de vino que costaba más que mi presupuesto semanal de supermercado. Las cenas de los domingos en casa de los padres de Francesca eran un ritual que había soportado durante 15 años de matrimonio, sentado al margen de conversaciones en rápido italiano mientras sonreía y asentía como una foca amaestrada. La madre de Francesca, María, me abrazó con el entusiasmo que reservaba para las auditorías fiscales. Qué bien que hayas podido venir. La puya pasivo-agresiva no se me escapó. Había estado trabajando hasta tarde la mayoría de los domingos para construir mi negocio de consultoría informática, mientras Francesca ascendía en su bufete de abogados de inmigración. Pero aquella noche era diferente. Aquella noche tenía una sorpresa que lo cambiaría todo. Francesca entró en el comedor con un vestido negro que se ajustaba perfectamente a sus curvas. A sus 44 años seguía siendo deslumbrante, de esas mujeres que hacen girar cabezas en los restaurantes y hacen que otros hombres se pregunten cómo un tipo como yo había tenido tanta suerte. Su cabello oscuro estaba recogido en un elegante moño, y sus labios pintados de un rojo intenso que había llamado mi atención por primera vez en una fiesta universitaria 20 años atrás. Siento llegar tarde, dijo sin mirarme. Una emergencia con un cliente. Otra emergencia con un cliente. Parecían ocurrir con frecuencia últimamente, sobre todo los fines de semana, y especialmente cuando requerían que se vistiera como si fuera a una discoteca en lugar de a una oficina. Su padre, Giuseppe, cortaba el asado con precisión teatral mientras lanzaba sus habituales quejas sobre la política canadiense. La hermana menor de Francesca, Sofía, escuchaba con educación, lanzándome de vez en cuando miradas que parecían de simpatía. La conversación fluía a mi alrededor en italiano, como siempre, dejándome concentrado en mi comida y en el vino. Entonces llegó el primo de Francesca, Marco, con su esposa y sus hijos, y comenzó el verdadero espectáculo. ¿León todavía no habla italiano?, preguntó Marco en inglés, con la voz cargada de falsa preocupación. 15 años casado con nuestra Francesca y ni siquiera puede pedir una pizza correctamente. La mesa estalló en carcajadas. Francesca sonrió, esa sonrisa tensa que usaba cuando yo la avergonzaba en público. Ha intentado, dijo con diplomacia. Pero algunas personas simplemente no tienen oído para los idiomas. No es tan difícil, añadió su hermano, Tony, cambiando al italiano. Hasta mi hijo de 8 años habla mejor italiano que la mayoría de los canadienses. Más risas. Tomé un sorbo de vino y esperé. Giuseppe se lanzó a una de sus historias sobre el viejo país, gesticulando con el tenedor. La familia pendía de cada palabra, añadiendo de vez en cuando sus propios comentarios. Entonces Francesca intervino con un chiste que hizo que todos rugieran de risa. León es como un marido canadiense conveniente, dijo en italiano, con esa calidad musical que su voz solo adquiría al hablar su lengua materna. Proporciona la ciudadanía y un ingreso estable, pero básicamente es un mueble muy útil que paga impuestos y arregla el wifi. Las risas fueron aún más fuertes esta vez. Hasta Sofía soltó una risita detrás de la servilleta. Giuseppe levantó su copa de vino en un brindis burlón. Por el mueble útil, declaró. Todos me miraban, esperando mi habitual sonrisa confusa y encogimiento de hombros. En cambio, dejé la copa sobre la mesa y miré directamente a Francesca. Al menos este mueble habla 2 idiomas, dije con claridad en italiano. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. La copa de Giuseppe se congeló en el aire. El rostro de Francesca palideció, luego enrojeció, luego palideció de nuevo. Continué en un italiano perfecto, con un acento que llevaba apenas un toque del dialecto norteño que había practicado durante 3 años con vídeos de YouTube y aplicaciones de idiomas.
Y este mueble ha estado escuchando cada palabra que habéis dicho durante bastante tiempo, incluidas las conversaciones que creíais privadas. María dejó caer su tenedor. El tintineo resonó en el silencio atónito. ¿Hablas italiano?, susurró Sofía en inglés, como si hablar demasiado alto pudiera romper el hechizo que se había lanzado. Con fluidez, respondí, volviendo al inglés. Resulta que el traductor de Google sirve para algo más que pedir pasta. Aunque debo decir que algunas de las cosas que he oído han sido bastante instructivas. Francesca recuperó la voz primero. ¿Cuánto tiempo? 3 años. Desde que empezaste con esos misteriosos viajes de trabajo a Montreal. Desde que comenzaste esas conversaciones telefónicas nocturnas que creías que no podía entender. Desde que empezaste a tratarme como si fuera invisible en mi propia casa. La familia intercambió miradas. Giuseppe se aclaró la garganta, pero yo no había terminado. «Se lo de Vittorio», dije en voz baja. La copa de vino de Francesca se deslizó de sus dedos, y el vino tinto se extendió sobre el mantel blanco como sangre. La mancha creció en el silencio, y la observé expandirse con la misma fascinación distante que había sentido al ver disolverse mi matrimonio durante el último año. Creo, dije, poniéndome de pie y colocando la servilleta sobre la mesa, que este es el momento en que hago mi salida. Gracias por la cena, María. Has sido muy reveladora. Caminé hacia la puerta, sintiendo 15 pares de ojos quemándome la espalda. Al alcanzar mi abrigo, oí la voz de Francesca, temblorosa y pequeña. León, espera. Me giré y la vi de pie en el umbral, con su compostura perfecta finalmente resquebrajada. Detrás de ella, la familia permanecía congelada alrededor de la mesa como actores que habían olvidado sus diálogos. Necesitamos hablar, dijo. Sí, asentí. Lo necesitamos, pero no aquí. No esta noche. Esta noche creo que tienes que dar algunas explicaciones a tu familia sobre por qué tu marido canadiense conveniente no es tan conveniente como pensabas. Salí al frío aire de noviembre, mi aliento formando nubes en la oscuridad. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar de verdad. El peso de fingir ser el marido despistado se había levantado, reemplazado por algo más afilado y peligroso. Mi teléfono vibró con un mensaje de Francesca. Por favor, vuelve a casa. Déjame explicártelo. Lo borré sin responder y comencé a caminar hacia mi coche. La verdadera conversación podía esperar. Primero tenía que hacer algunos planes. El trayecto a casa me dio tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. 15 años de matrimonio, y acababa de hacerlo estallar con unas pocas frases en italiano. Pero al entrar en nuestro camino de acceso y mirar la casa que habíamos comprado juntos cuando aún creíamos en él para siempre, me di cuenta de que el matrimonio había estado muriendo mucho antes de aquella noche. Simplemente había dejado de fingir lo contrario. El BMW de Francesca no estaba en el camino cuando llegué a casa, lo que significaba que todavía estaba en casa de sus padres lidiando con las consecuencias o que se había ido a otro lugar a pensar. Conociendo a mi esposa, probablemente estaba elaborando una estrategia legal. Los abogados de inmigración eran buenos en eso, encontrar resquicios, construir casos, controlar narrativas. Lástima para ella que yo también había aprendido algunas cosas sobre estrategia. Fui directamente a mi despacho en casa y abrí el portátil. Durante los últimos 3 años, mientras aprendía italiano, también había adquirido otras habilidades, informática forense, investigación digital, como recuperar archivos eliminados y rastrear huellas digitales. Es asombroso lo que se puede aprender en Internet cuando tu esposa cree que solo estás jugando a videojuegos. El teléfono oculto que descubrí 2 meses atrás era solo el principio. Francesca había sido cuidadosa, pero no lo suficiente. Había usado nuestro portátil compartido para algunas de sus comunicaciones, pensando que borrar el historial del navegador significaba borrar las pruebas. Se equivocaba.
Vittorio Benedetti, de 53 años, propietario de 3 restaurantes italianos de lujo en Montreal, divorciado 2 veces, sin hijos y según los correos recuperados que había encontrado, el primer amor de Francesca de su año en el extranjero en Italia durante la universidad, el que se escapó, el que aparentemente había decidido que la quería de vuelta. Desplacé los mensajes recuperados, con el estómago revuelto por los detalles íntimos. Se habían reencontrado en una conferencia legal en Montreal hacía 18 meses. Lo que comenzó como copas nostálgicas se convirtió en viajes de fin de semana, regalos caros y planes para un futuro que no me incluía a mí. Lo peor no era la aventura en sí. Era leer cómo hablaban de mí. Pobre León. No tiene ni idea, había escrito Francesca. Está tan concentrado en su pequeño negocio de ordenadores. Apenas nota cuando me voy. Mi pequeño negocio de ordenadores. El que pagó sus préstamos de la Facultad de Derecho. El que financió nuestra hipoteca y sus gustos caros. El que le permitió aceptar casos pro bono que construyeron su reputación mientras yo me ocupaba de las finanzas. Mi teléfono sonó. Era Francesca. León, por favor. ¿Dónde estás? En casa, dije. ¿Dónde deberías estar si quieres tener esta conversación? Voy para allá ahora. No hagas nada loco. Podemos arreglar esto. Arreglar esto. Como si fuera un conflicto de agenda en lugar de una traición completa de todo lo que habíamos construido juntos. Aquí estaré, dije, y colgué. Tenía unos 20 minutos antes de que llegara. Tiempo suficiente para hacer copias de todo lo que había encontrado y guardarlas a salvo. Había aprendido esa lección viendo demasiadas películas donde las pruebas desaparecían convenientemente en momentos cruciales. Mientras los archivos se copiaban a un disco encriptado, recorrí nuestra casa con ojos nuevos. Las obras de arte caras que Francesca había comprado en sus viajes de trabajo a Montreal. Las joyas que afirmaba que eran de clientes agradecidos. La nueva lencería que había encontrado en su cómoda, con las etiquetas todavía puestas y en tallas que le quedaban realmente bien, a diferencia de los regalos que yo le había hecho durante años. Había estado tan ciego. O tal vez había elegido ignorar voluntariamente, prefiriendo creer sus mentiras porque la verdad era demasiado dolorosa de enfrentar. La puerta principal se abrió y los tacones de Francesca resonaron en el suelo de madera. Apareció en la puerta de mi despacho, todavía con el vestido negro, pero su compostura perfecta había desaparecido. El maquillaje estaba corrido, el cabello se escapaba del moño. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Preguntó. Sobre Vittorio en concreto, 2 meses. Sobre tu infidelidad, más tiempo. Se hundió en la silla frente a mi escritorio. Nunca quise que esto ocurriera. ¿Qué parte? ¿La aventura o que te pillaran? León, por favor. Sé que estás enfadado. ¿Enfadado? Reí, y el sonido nos sorprendió a ambos. No era una risa agradable. Francesca, estoy más allá del enfado. Estoy en un territorio emocional completamente diferente ahora. ¿Qué significa eso? Me recosté en la silla, estudiándola. Incluso desarreglada y pillada con las manos en la masa, era hermosa. Pero por primera vez en años, su belleza parecía un arma que había estado usando contra mí en lugar de un regalo que compartíamos. Significa que he terminado de ser tu marido canadiense conveniente. Significa que he terminado de ser el mueble que paga las facturas mientras tú reconstruyes tu vida con otra persona. No es así realmente. Porque tengo correos que sugieren lo contrario. Tengo recibos de hoteles, facturas de restaurantes, compras de joyas. Tengo una imagen bastante clara de cómo es. Su rostro palideció. Has estado espiándome. He estado investigando el comportamiento sospechoso de mi esposa. Hay una diferencia. Eso es ilegal. No puedes usar nada de lo que encontraste de esa manera en un tribunal. Y ahí estaba. Ya estaba pensando como abogada,
planeando su defensa, sin disculparse, sin intentar salvar nuestro matrimonio, planeando su estrategia legal. ¿Quién ha hablado de tribunal? Pregunté. Tal vez no me interese una batalla legal. Tal vez me interese algo más personal. ¿Qué significa eso? Me levanté y caminé hasta la ventana, mirando nuestro barrio. Casas bonitas, familias bonitas, vidas normales y bonitas construidas sobre la confianza y la honestidad. Cosas que creía tener hasta aquella noche. Significa que me has subestimado por última vez, dije. ¿Crees que soy solo un tipo aburrido de informática que no entiende tu mundo sofisticado? ¿Crees que soy demasiado canadiense, demasiado educado, demasiado predecible para causarte problemas reales? Me giré para mirarla de frente. Te equivocas. León, me estás asustando. Bien. Deberías tener miedo, porque el hombre con el que te casaste, el que te amaba lo suficiente como para pasar por alto tu condescendencia, el desprecio de tu familia y tu completa falta de aprecio por todo lo que he sacrificado por este matrimonio, ese hombre ya no existe. Yo sí aprecio, la palabra salió más dura de lo que pretendía. Solo para. Los dos sabemos que este matrimonio terminó hace mucho tiempo. La única pregunta ahora es cómo termina. Francesca se secó los ojos, extendiendo aún más el rímel. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Quiero que aprendas que tratar a las personas como muebles al final te muerde. Y quiero que descubras lo inconveniente que puede ser este marido canadiense conveniente cuando se lo propone. ¿Me estás amenazando? Sonreí. Y por su expresión, no era una sonrisa tranquilizadora. Te lo estoy prometiendo. Querías jugar, Francesca. Enhorabuena. Que empiece el juego. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una extraña frialdad tensa. Francesca y yo nos movíamos como extraños educados que compartían una habitación de hotel. Ella dormía en la habitación de invitados, alegando que necesitaba espacio para pensar. Yo se lo permití, usando el tiempo para planear mis próximos movimientos. Había suspendido sus viajes a Montreal, al menos temporalmente, pero seguía enviando mensajes a Vittorio, seguía recibiendo llamadas que creía que yo no podía entender. La diferencia era que ahora yo lo grababa todo. Mi entrenador de boxeo, el gran Miguel, notó el cambio en mi entrenamiento de inmediato. Golpeas diferente, dijo después de que pasara 40 minutos aporreando el saco pesado. Más enfadado, más concentrado. El gran Miguel tenía 65 años, estaba construido como una nevera y llevaba 30 años dirigiendo su gimnasio en el distrito de almacenes. Había visto todo tipo de ira que llevaba a los hombres a su gimnasio y podía leerla como un manual de diagnóstico. Problemas con la esposa, dije, desenvolviendo mis manos. Lo suponía. ¿Quieres hablar de ello? No realmente. Quiero golpear cosas. Justo. Pero recuerda lo que siempre te digo. El saco no devuelve los golpes. La vida real es diferente. No planeo golpear a nadie, Miguel. Bien, porque la mejor venganza es vivir bien, no acabar con cargos por agresión. Si tan solo fuera tan sencillo. Aquella tarde conduje a Montreal. Francesca pensaba que visitaba a un cliente, lo cual era técnicamente cierto. Estaba investigando a alguien, lo que estaba lo suficientemente cerca del trabajo de consultoría para mi conciencia. El restaurante insignia de Vittorio, Benedetti, S., ocupaba una mansión victoriana convertida en el viejo Montreal. Coches caros llenaban la zona de aparcacoches, y parejas bien vestidas entraban por la ornamentada entrada, el tipo de lugar que a Francesca le encantaba y donde yo siempre me había sentido mal vestido. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. Después de 2 horas, Vittorio salió de un Mercedes negro, lanzando las llaves al aparcacoches con la arrogancia casual de un hombre que nunca se había preocupado por el dinero. Era guapo a la manera de un playboy italiano envejecido, cabello plateado, traje caro, paso confiado.
todo lo que yo no era. Lo seguí dentro, alegando que me reunía con amigos para cenar. La anfitriona me sentó en una mesa de esquina con vista clara al comedor. Vittorio trabajaba la sala como un político, deteniéndose en las mesas para charlar con los clientes, con su sonrisa nunca vacilante. Cuando se acercó a mi mesa, estaba preparado. ¿Disfrutando de la comida?, preguntó en inglés con acento. Mucho, respondí en italiano. El osobuco me recuerda a un lugar que conocía en Milán. Sus cejas se arquearon ligeramente. ¿Hablas italiano? ¿Estás de visita desde Italia? Canadiense, dije, pero mi esposa es italiana. De hecho, es de tu zona originalmente, Francesca Rossi. Bueno, Francesca Turner ahora. El cambio en su expresión fue sutil pero inconfundible. Un apretamiento alrededor de los ojos, una ligera pausa antes de sonreír de nuevo. No creo conocerla, mintió con suavidad. ¿De verdad? ¡Qué extraño! Ella mencionó que os conocisteis en una conferencia legal. Dijo que os conocíais de años atrás en Italia. Ah, sí. Quizá conozca a muchas personas en esos eventos. Estoy seguro de que sí. Por cierto, soy León, el marido de Francesca. Ahora su sonrisa se volvió fija, artificial. Por supuesto. Encantado de conocerte. Igualmente. Francesca habla de ti a menudo. Te tiene mucho cariño. La conversación continuó unos minutos más, ambos bailando alrededor de lo que realmente queríamos decir. Era suave, tenía que concedérselo. Pero también estaba nervioso, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando llegué a casa aquella noche, Francesca me esperaba en el salón con una copa de vino y lo que parecía un discurso preparado. Necesitamos hablar de nuestro futuro, dijo. Vale, habla. Creo que deberíamos considerar una separación de prueba. Darnos espacio para descubrir qué queremos realmente. ¿Y qué quieres realmente, Francesca? Bajó la mirada a su copa de vino. Quiero ser feliz con Vittorio. Quiero explorar mis opciones. ¿Tus opciones? Me senté frente a ella. Es una forma interesante de decirlo. Muy de abogada. León, por favor, no lo hagas más difícil de lo necesario. ¿Más difícil de lo necesario? Tú engañándome. Mentirme durante más de un año. Humillarme delante de tu familia. Nunca quise hacerte daño, pero tú me hiciste daño repetidamente, deliberadamente, y ahora quieres que te facilite seguir haciéndome daño apartándome con gracia. Eso no es. Eso es exactamente lo que es. ¿Quieres que acepte una separación para poder estar con Vittorio sin la inconveniencia de estar casada? ¿Quieres mantener tus opciones abiertas por si las cosas no funcionan con él, y quieres que yo lo entienda? Se quedó callada un largo momento. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que aprendas que hay consecuencias para tus elecciones. La alternativa es que descubras que no soy tan conveniente como pensabas. Sigues diciendo eso. ¿Qué significa? Me levanté y caminé hasta la ventana. Fuera, nuestra vecina, la señora Patterson, paseaba a su perro, viviendo su vida normal y honesta. La envidié. Significa que hoy conocí a tu novio. La copa de Francesca golpeó la mesa de café con tanta fuerza que salpicó vino tinto sobre la tapicería blanca. ¿Qué? Cenamos en su restaurante. Bonito lugar. Es bastante encantador. Tuvimos una conversación interesante sobre ti. León, ¿no puedo qué? ¿Ir a un restaurante público? ¿Presentarme al amante de mi esposa? ¿Tener una charla amistosa sobre conocidos mutuos? Eres tú la que está siendo ridícula. ¿Lo soy? Porque desde donde estoy sentado, eres tú la que está siendo ridícula. Tienes una aventura con un hombre que tiene restaurantes en Montreal, haces viajes allí cada pocas semanas, gastas dinero que no tenemos en ropa y joyas para impresionarlo.
Y de alguna manera crees que yo soy el que está siendo irrazonable. Se puso de pie, con su compostura finalmente resquebrajada por completo. ¿Está bien? Sí, estoy viendo a Vittorio. Sí, tengo sentimientos por él. Sí, quiero ver a dónde lleva. ¿Estás contento ahora? Eufórico, dije. Ahora podemos dejar de fingir. ¿Y qué pasa ahora? Ahora te mudas esta noche. Esta también es mi casa. En realidad, no. Revisa la escritura. Revisa quién ha estado pagando la hipoteca. Revisa quién calificó para el préstamo. Su rostro palideció. No puedes hacer esto. Puedo y lo hago. ¿Quieres explorar tus opciones? Ve a explorarlas. Pero no lo harás desde mi casa mientras gastas mi dinero. Lucharé contra esto. Buena suerte. Estoy seguro de que Vittorio estará encantado de pagar tus honorarios legales. Me miró durante un largo momento y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. No físico hacia mí, sino hacia lo que yo podría ser capaz de hacer. Bien. Debería tener miedo. Has cambiado, dijo en voz baja. Sí, asentí. He cambiado. La pregunta es si eres lo suficientemente inteligente como para entender qué significa eso antes de que sea demasiado tarde. Francesca se mudó 3 días después, llevando solo su ropa y objetos personales. Encontró un apartamento amueblado en el centro, cerca de su oficina y convenientemente ubicado para viajes a Montreal. La ayudé a hacer las maletas, manteniendo una fachada educada que parecía inquietarla más que la ira. Estás siendo muy calmado con esto, dijo mientras doblaba sus vestidos caros en las maletas. ¿Por qué no iba a hacerlo? Me estás dando exactamente lo que quiero, que es libertad para ser yo mismo sin preocuparme por decepcionarte. Hizo una pausa en su tarea. Nunca dije que me decepcionaras. No tenías que decirlo. Lo mostraste todos los días durante años. La primera víctima de nuestra separación fue nuestro círculo social. Francesca se movió rápidamente para controlar la narrativa, contactando a nuestros amigos comunes con su versión de los hechos. Según su historia, nos habíamos distanciado, queríamos cosas diferentes, decidimos separarnos amistosamente. Se pintó como la víctima de un marido emocionalmente distante que nunca la había entendido realmente. Era una buena estrategia. La mayoría de nuestros amigos eran parejas, y los amigos en pareja suelen alinearse instintivamente con el miembro más sociable. Francesca siempre había sido la que organizaba cenas, recordaba cumpleaños y mantenía las relaciones. Yo era el marido callado que aparecía cuando era necesario y se desvanecía en el fondo. El primer afecto vino de nuestros amigos más cercanos, David y Jennifer Morrison. David había sido mi padrino de boda. Jennifer era la compañera de universidad de Francesca. Esperaba que intentaran mantenerse neutrales, quizá mantener amistades separadas con ambos. En cambio, recibí un mensaje de David. Oye, tío, he oído lo de ti y Fran. Siento que no funcionará. Probablemente sea mejor que mantengamos algo de distancia mientras vosotros lo resolvéis. Traducción, Jennifer había elegido a Francesca y David seguía el ejemplo de su esposa. Justo. Probablemente yo habría hecho lo mismo en su posición. Pero entonces empecé a oír las historias que Francesca contaba sobre nuestro matrimonio. Cómo yo había sido controlador con el dinero. Cómo me había negado a aprender italiano a pesar de las peticiones de su familia. Cómo había sido emocionalmente inaccesible y poco supportive de su carrera. La ironía era asombrosa. Era controlador porque había gestionado nuestras finanzas con responsabilidad. Era poco supportive porque había trabajado horas extra para pagar sus prácticas no remuneradas y casos pro bono, y me había negado a aprender italiano, excepto que había estado secretamente fluido durante 3 años. Las mentiras dolían, pero también me daban munición. 2 semanas después de que Francesca se mudara, David me llamó. Mira,
León, sé que las cosas están raras entre nosotros ahora, pero Jennifer celebra una fiesta de cumpleaños este fin de semana. Algo pequeño, solo amigos cercanos. Nos gustaría que vinieras. ¿Estará Francesca allí? Sí, pero pensamos que sois adultos. Podéis estar en la misma habitación unas horas. Casi decliné. Lo inteligente habría sido evitar el drama. Dejar que Francesca se quedara con nuestros amigos, empezar a construir una nueva vida social, pero ya no me sentía particularmente inteligente. Claro, dije. Allí estaré. La fiesta era en casa de los Morrison, el mismo lugar donde habíamos celebrado Nochevieja durante los últimos 5 años. La misma gente estaba allí. Nuestro viejo grupo, las parejas con las que habíamos veraneado y compartido innumerables cenas, todos me saludaron con una cortesía cuidadosa, como se trata a alguien recién diagnosticado con una enfermedad contagiosa. Francesca llegó con retraso elegante, con un vestido rojo que nunca había visto antes. Parecía deslumbrante, segura, como una mujer liberada de un matrimonio opresivo. El grupo gravitó naturalmente hacia ella, atraído por su energía y encantó. Yo sorbía una cerveza en la esquina, observando cómo se desarrollaban las dinámicas sociales. Aquel era el elemento de Francesca. Era divertida, atractiva, el centro de atención. Yo era el exmarido incómodo que había aparecido para incomodar a todos. Entonces Jennifer empezó a contar una historia sobre su reciente viaje de chicas a Montreal y me puse alerta. Francesca nos llevó a este restaurante increíble, dijo Jennifer entusiasmada. El dueño era tan encantador, todo un caballero. Nos envió champán y todo. Vittorio es un buen amigo, dijo Francesca con suavidad. Cuida muy bien a sus clientes. ¿Está soltero? Preguntó Sarah, otra amiga. Porque definitivamente coqueteaba contigo. Francesca rió, pero capté el ligero rubor en sus mejillas. Es solo italiano. Son naturalmente encantadores. Deberías intentarlo totalmente, continuó Sarah. Te mereces algo de diversión después de todo por lo que has pasado. Dejé mi cerveza y me uní a la conversación. ¿Vittorio Benedetti? Pregunté en italiano. ¿El que tiene 3 restaurantes en Montreal? El grupo se giró para mirarme. El rostro de Francesca palideció. ¿Ahora hablas italiano? Preguntó David, confundido. He estado aprendiendo, dije, volviendo al inglés. Pensé que podría ayudarme a entender mejor a mi esposa. Resulta que sí. Jennifer miró entre Francesca y yo, percibiendo corrientes que no entendía. ¿Cómo sabes lo de Vittorio? Lo conocí hace unas semanas. Cené en su restaurante. Hombre interesante. Muy encantador, como dijiste. Él y Francesca tienen bastante historia juntos. León, advirtió Francesca en voz baja. ¿Qué tipo de historia? Preguntó Sarah, con su radar de chismes activado al máximo. Se conocían en Italia, dije. Novios de la universidad, de hecho. Primer amor y todo eso. Bastante romántico, la verdad. La habitación se quedó en silencio. Podía ver las ruedas girando en las cabezas de todos, conectando puntos que no había notado antes. Espera, dijo Jennifer lentamente. ¿Lo conocías antes del restaurante? La compostura de Francesca se estaba resquebrajando. No es gran cosa. Nos reencontramos en una conferencia hace 18 meses, añadí yo amablemente. Justo alrededor de la época en que empezaste todos esos viajes de fin de semana a Montreal. ¡Qué coincidencia! León, dijo Francesca, con la voz aguda por el pánico. Pero yo apenas empezaba. ¿Sabíais, continué en tono conversacional, que Francesca habla italiano de forma preciosa? Deberíais oírla hablar de su matrimonio. Muy entretenido, muy honesto. ¿Qué estás haciendo? Preguntó David, incómodo con la tensión.
Compartir algunas cosas que he aprendido recientemente. Por ejemplo, ¿sabíais que Francesca piensa que soy como un mueble? Un mueble útil que paga impuestos y arregla el wifi, pero mueble al fin y al cabo. El silencio fue ensordecedor. Francesca parecía querer desaparecer en el suelo. Dijo eso, y Jennifer preguntó su lealtad a Francesca luchando con su soccer italiano en casa de sus padres, junto con varias otras observaciones coloridas sobre nuestro matrimonio y mis defectos. Una velada muy iluminadora. León, por favor, susurró Francesca. ¿Por favor qué? Por favor deja de decir la verdad. Por favor sigue fingiendo ser el marido emocionalmente distante mientras tú haces de víctima. Por favor sigue dejando que controles la narrativa sobre nuestro matrimonio. Miré alrededor de la habitación a nuestros antiguos amigos, viendo sus expresiones cuidadosamente neutrales cambiar a algo más complicado. Aquí está lo que realmente pasó, dije. Francesca se reencontró con su novio de la universidad en una conferencia. Ha estado teniendo una aventura con él durante más de un año. Ha estado mintiendo a todos sobre sus viajes a Montreal, su repentino interés en ropa cara, su completa retirada emocional de nuestro matrimonio. Y cuando finalmente la confronté, decidió que yo era el problema. ¿Es verdad? Preguntó Jennifer directamente a Francesca. El silencio de Francesca fue respuesta suficiente. Jesús, Fran, murmuró David. ¿Por qué no pediste simplemente el divorcio? Es complicado, dijo Francesca débilmente. En realidad no, respondí. Quería mantener sus opciones abiertas, quería ver si las cosas funcionarían con Vittorio antes de quemar puentes con su marido canadiense conveniente. Terminé mi cerveza y dejé la botella vacía sobre la mesa. Gracias por la fiesta, Jennifer. Feliz cumpleaños. Creo que me voy a casa ahora. Mientras caminaba hacia la puerta, podía oír la explosión de conversación detrás de mí. Francesca intentaba explicar, pero el daño estaba hecho. Su narrativa cuidadosamente construida de víctima acababa de derrumbarse delante de todo nuestro círculo social. Se sintió bien, mejor de lo que esperaba. Mi teléfono vibró con un mensaje cuando llegué al coche. Era de Jennifer. Necesitamos hablar pronto. Sonreí y arranqué el motor. La guerra apenas comenzaba. Las consecuencias de la fiesta de Jennifer fueron rápidas y brutales. En pocos días recibía llamadas y mensajes de amigos que inicialmente se habían puesto del lado de Francesca. Jennifer había hecho aparentemente su propia investigación y lo que encontró cambió toda la narrativa. Me siento como una idiota, me dijo durante un café. Nos engañó a todos. Nos hizo creer que eras un marido frío y distante cuando ella era la que tenía una aventura. Es muy buena controlando narrativas, dije. Viene con la formación de abogada. David se siente terrible. Todos lo hacemos. ¿Hay algo que podamos hacer? Solo sed honestos con la gente sobre lo que realmente pasó. No necesito que nadie tome partido, pero estoy cansado de que me pinten como el villano. Pero mentía. Sí quería que la gente tomara partido. Quería que Francesca sintiera el mismo aislamiento y traición que yo había sentido. Quería que entendiera cómo es cuando tu sistema de apoyo se derrumba. El verdadero problema, sin embargo, era Vittorio. Mientras él estuviera en la imagen, Francesca tenía a dónde correr, alguien que la consolara y validara sus elecciones. Alguien que la hiciera sentir como la víctima de un matrimonio fallido en lugar de la arquitecta de su destrucción. Necesitaba sacarlo de la ecuación. Mi oportunidad llegó antes de lo esperado. Sofía, la hermana menor de Francesca, me llamó un jueves por la tarde. León, ¿podemos hablar en privado? Nos encontramos en una cafetería del centro, lejos del barrio italiano donde todos se conocían. Sofía parecía nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro como si temiera que la vieran. Necesito contarte algo sobre Vittorio, dijo. Te escucho. No es lo que Francesca cree que es.
No es lo que ninguno de nosotros cree que es. Sacó su teléfono y me mostró una serie de fotos. Vittorio en varios restaurantes y clubes, siempre con mujeres diferentes, jóvenes en su mayoría. Algunas parecían apenas mayores de edad. Mi amiga trabaja en uno de los hoteles de Montreal, explicó Sofía. Lo ha visto allí con mujeres diferentes todo el tiempo, incluso recientemente mientras estaba con Francesca. ¿Lo sabe Francesca? Intenté decírselo, pero no escucha. Dice que estoy celosa, que no entiendo su relación. La voz de Sofía era amarga. Está tan convencida de que es su alma gemela, su segunda oportunidad de felicidad. ¿Por qué me lo cuentas? Sofía bajó la mirada a su café. Porque quiero a mi hermana, pero está cometiendo un error enorme. Y porque no te mereces lo que te está haciendo. Siempre has sido bueno con nuestra familia, incluso cuando no lo apreciaban. ¿Qué quieres que haga con esta información? No lo sé, pero pensé que deberías saber la verdad sobre por quién está tirando su matrimonio. Estudié las fotos con más cuidado. En una, Vittorio besaba a una rubia que no podía tener más de 25 años. En otra, tenía el brazo alrededor de una morena en lo que parecía una fiesta privada. Las fechas de las fotos abarcaban los últimos 6 meses. Bien entrado en su relación con Francesca. ¿Puede tu amiga conseguir más información? Nombres, fechas, detalles. Sofía asintió. Mantiene registros, política del hotel. Pero León, ¿qué estás planeando? Planeo darle a mi esposa la verdad sobre su alma gemela. Lo que haga con esa verdad es cosa suya. Pero yo ya pensaba más allá de solo contárselo a Francesca. La información era poder. Y empezaba a entender cuánto poder había estado entregando al ser el buen chico, el marido comprensivo, el mueble conveniente. Aquel fin de semana conduje de nuevo a Montreal. Esta vez no iba al restaurante de Benedetti. Iba a su casa. Vittorio vivía en un almacén convertido en el Trendy Plateau. Coches caros llenaban el garaje privado, y el edificio gritaba dinero y exclusividad. Aparqué al otro lado de la calle y esperé. A las 10 de la noche, el Mercedes de Vittorio entró en el garaje. No estaba solo. La rubia de las fotos de Sofía iba en el asiento del pasajero, riendo por algo que él había dicho. Desaparecieron juntos en el edificio. Esperé hasta medianoche, luego caminé hasta el garaje. La seguridad era mínima, una entrada con teclado y unas pocas cámaras más para mostrar que para vigilancia real. Había aprendido mucho sobre sistemas de seguridad en mi trabajo de informática, incluyendo lo fácil que era sortear la mayoría. Me llevó 15 minutos entrar en el garaje y localizar el Mercedes de Vittorio. Hermoso coche, probablemente valía más de lo que ganaba en un año. El tipo de coche que decía, exitoso, sofisticado, mejor que tú. Saqué mi teléfono y empecé a hacer fotos, la matrícula, el interior, los pequeños detalles que probarían que había estado allí. Luego abrí la guantera. Premio, papeles del seguro, registro y una pequeña libreta llena de números de teléfono y nombres femeninos con calificaciones al lado. Francesca estaba allí. FR 8 décimos. Buena para conexiones útiles a largo plazo. Fotografié todo, luego lo dejé exactamente como lo había encontrado. Cuando estaba a punto de irme, noté algo más. Una pequeña bolsa metida bajo el asiento del pasajero. La saqué con cuidado. Cocaína. No mucha, solo unos gramos, pero suficiente para causar problemas serios a un propietario de restaurante si la policía la encontraba en un registro rutinario. Dejé la bolsa en su lugar y salí del garaje, con la mente acelerada. Esto era más grande que una simple aventura. Vittorio no era solo un novio infiel. Era un consumidor de sustancias que calificaba a las mujeres como vinos y veía a Francesca como una conexión útil en lugar de un alma gemela. La pregunta era qué iba a hacer con esta información. De vuelta en casa, extendí las fotos sobre mi escritorio y empecé a planear.
Podía ir directamente a Francesca, mostrarle las pruebas, esperar que entrara en razón, pero estaba tan invertida en su fantasía de Vittorio como salvación que probablemente encontraría formas de racionalizarlo. O podía ser más estratégico. Cogí el teléfono y llamé a Sofía. Soy León. ¿Cómo te sentirías ayudándome a salvar a tu hermana de cometer el mayor error de su vida? ¿Qué necesitas que haga? Necesito que consigas que Francesca vaya a Montreal este fin de semana. Dile que quieres conocer a este hombre increíble del que ha estado hablando. Haz que parezca que finalmente apoya su relación. ¿Y luego qué? Luego le mostramos quién es realmente Vittorio. No diciéndoselo, sino dejándola verlo por sí misma. Hubo una larga pausa. León, esto suena peligroso. Lo único peligroso aquí es dejar que Francesca destruya su vida por un hombre que la ve como una conquista. ¿Estás dispuesta a ayudarme o no? Sí, dijo Sofía en voz baja. Estoy dentro. La trampa estaba preparada. Ahora solo tenía que esperar a que Vittorio cayera en ella. Sofía interpretó su papel a la perfección. Llamó a Francesca el viernes por la mañana, entusiasmada sobre cómo había estado pensando en lo que Francesca había dicho sobre encontrar la felicidad y tomar riesgos. Quería conocer a Vittorio para ver a ese hombre maravilloso que había devuelto tanta alegría a la vida de su hermana. Francesca sospechó al principio. Sofía había sido notablemente poco supportive de la relación, pero finalmente aceptó llevarla a Montreal para el fin de semana. Cenarían en Benedetti, el sábado por la noche, luego pasarían el domingo explorando la ciudad. Yo conduje a Montreal por separado, llegando el sábado por la tarde. Había reservado una habitación en el mismo hotel donde trabajaba la amiga de Sofía, y ella ya me había proporcionado inteligencia crucial. Vittorio tenía una reserva para el brunch del domingo con una chica de 23 años llamada Chloe, la misma rubia que había visto con él en su apartamento. El plan era simple, pero requería una sincronización precisa. Sofía mantendría a Francesca ocupada el sábado por la noche y el domingo por la mañana, luego sugeriría que sorprendieran a Vittorio con una visita improvisada para el brunch del domingo. Llegarían al restaurante justo cuando él se estuviera instalando con su otra novia. El sábado por la noche me posicioné al otro lado de la calle de Benedetti, con vista clara a la entrada. A las 8 de la tarde, Francesca y Sofía llegaron en taxi. Francesca parecía radiante. Llevaba otro vestido nuevo, el cabello perfectamente peinado, el rostro brillando de felicidad. Parecía una mujer enamorada y por un momento casi sentí culpa por lo que planeaba hacer. Luego recordé el comentario del mueble útil y el sentimiento pasó. Vittorio la saludó en la entrada con su encanto habitual, besando apasionadamente a Francesca y abrazando a Sofía como si fueran viejas amigas. Las condujo dentro interpretando al anfitrión perfecto, el novio devoto, el hombre que había rescatado a Francesca de su aburrido matrimonio canadiense. Esperé hasta que estuvieron sentadas, luego llamé al teléfono de Sofía. ¿Estás en posición? Pregunté cuando se apartó para contestar. Sí, está siendo increíblemente encantador. Francesca está completamente embobada. Bien. Recuerda, mañana a las 11:30, la reserva está a su nombre. León, ¿estás seguro de esto? Va a quedar destrozada. Ya está destrozada. Solo que todavía no lo sabe. Mejor que lo descubra ahora que después de haber destruido toda su vida. La mañana del domingo llegó gris y lloviznosa. Tiempo típico de otoño en Montreal. Yo ya estaba en posición en un café frente al restaurante donde Vittorio se reunía con Chloe. A las 11:15, su Mercedes llegó y él salió, mirando alrededor nervioso antes de entrar. 5 minutos después, Chloe llegó en taxi. Joven, hermosa, completamente enamorada mientras Vittorio se levantaba para saludarla con el mismo beso apasionado que le había visto dar a Francesca la noche anterior. Exactamente a las 11:30, otro taxi llegó. Francesca y Sofía salieron.
Francesca prácticamente saltando de emoción ante la perspectiva de sorprender a su amante. Contuve la respiración mientras caminaban hacia la entrada del restaurante. La explosión fue visible incluso desde el otro lado de la calle. Francesca se detuvo en seco en la puerta, su rostro pasando por confusión, reconocimiento y devastación en cuestión de segundos. Sofía la agarró del brazo, ya fuera para apoyarla o para impedir que huyera, no podía decirlo. Vittorio levantó la vista y las vio, su rostro palideciendo. Dijo algo a Choe, quien se giró para mirar a las dos mujeres en la puerta con evidente confusión. Entonces Francesca se movió, caminando hacia su mesa con la intensidad concentrada de una abogada acercándose a un testigo hostil. No podía oír lo que decía, pero podía ver los gestos, el señalar, la forma en que el rostro de Choe pasaba de confusión a comprensión a ira. Vittorio intentaba manejar a ambas mujeres, con las manos levantadas en un gesto conciliador que no satisfacía a ninguna. Otros comensales empezaban a mirar mientras las voces subían y el drama se desarrollaba. Entonces Francesca lo abofeteó. El sonido llegó incluso al otro lado de la calle, agudo y final. Chloe lanzó su servilleta a Vittorio y salió furiosa. Francesca dijo algo más, probablemente en italiano, probablemente nada halagador, y la siguió fuera. Sofía detrás. Vi a Vittorio sentado solo en la mesa, su mundo cuidadosamente construido derrumbándose a su alrededor. Los otros comensales susurraban. Los teléfonos salían para grabar las consecuencias. Su reputación, su imagen como restaurador sofisticado, se destruía en tiempo real. Mi teléfono vibró. Era Sofía. Está hecho. Lo vio todo. Volvemos al hotel. Esperé otra hora antes de ir a su hotel. Las encontré en el bar del vestíbulo. Francesca mirando fijamente una copa de vino mientras Sofía le frotaba los hombros consoladoramente. ¿Os importa si me uno? Pregunté. Francesca levantó la vista, con los ojos rojos de lágrimas y rabia. ¿Qué haces aquí? Sofía me llamó. Pensé que podrías necesitar que te llevara a casa. ¿Tú planeaste esto? No era una pregunta. Ayudé a Sofía a mostrarte la verdad sobre tu alma gemela. Lo que hagas con esa verdad es cosa tuya. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Sigues siendo mi esposa legalmente, después de todo. Y a pesar de todo lo que has hecho, no quería verte destruir tu vida por un hombre que te considera una conexión útil. Saqué mi teléfono y le mostré la foto de la libreta de Vittorio, ampliando su entrada. 8/10. Buena para conexiones útiles a largo plazo. Así es como tu gran amor te ve, Francesca. Eres una conquista con beneficios. Miró la foto, con el rostro desmoronándose. ¿Cómo conseguiste esto? ¿Importa? El punto es que esto es por quien tiraste nuestro matrimonio. Un hombre que califica a las mujeres como restaurantes y mantiene una novia de respaldo para cuando no estás disponible. Lo amaba, susurró. No, amas la idea de él. Amas la fantasía de recuperar tu juventud, de estar con alguien que te hacía sentir especial y sofisticada. Pero el hombre que realmente amabas no existe. Sofía apretó la mano de su hermana. León tiene razón, Fran. Intenté advertirte, pero no escuchaste. Francesca estuvo callada mucho tiempo, mirando su vino. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña y rota. ¿Qué pasa ahora? Ahora decides qué tipo de persona quieres ser, dije. Puedes seguir haciendo de víctima, culpando a todos los demás por tus elecciones. O puedes asumir la responsabilidad de lo que has hecho e intentar descubrir cómo avanzar. ¿Crees que alguna vez podríamos? No, la palabra salió más dura de lo que pretendía, pero no la suavicé. Lo que teníamos se ha ido. Tú lo mataste. Pero eso no significa que tu vida haya terminado. Solo significa que tienes que construir una nueva basada en la verdad en lugar de la fantasía. Me levanté y dejé un billete de 20 sobre la mesa para sus bebidas.
Sofía, tu hermana te necesita ahora. Estate ahí para ella. Y Francesca, la próxima vez que quieras reinventar tu vida, intenta hacerlo con honestidad. Duele menos a la larga. Mientras me alejaba, oí a Francesca empezar a llorar, sollozos profundos y desgarradores que hablaban de un duelo y arrepentimiento genuinos. Una parte de mí quería volver a consolarla, a intentar salvar algo de los restos de nuestro matrimonio. Pero esa parte de mí se hacía más pequeña cada día, reemplazada por algo más duro y menos indulgente. El marido canadiense conveniente estaba verdaderamente muerto. Lo que emergía en su lugar era alguien que todavía estaba conociendo, alguien que apenas empezaba. Las consecuencias de Montreal fueron rápidas y despiadadas. Para el lunes, la noticia se había extendido por la comunidad italiana sobre la humillación pública de Francesca en el restaurante. La historia creció en el relato. Para cuando llegó a sus padres, Vittorio había sido pillado con múltiples mujeres y había sido expulsado de su propio restaurante. Francesca regresó a Toronto pareciendo haber envejecido 5 años en un fin de semana. Se mudó de nuevo a nuestra casa sin preguntar, durmiendo en la habitación de invitados y moviéndose por el espacio como un fantasma. No objeté. Verla rota y humillada era más satisfactorio de lo que esperaba. Pero todavía no había terminado. El problema con Francesca era que siempre había podido recuperarse de los reveses reinventando la narrativa. Era una abogada entrenada para encontrar ángulos y argumentos que desplazaran la culpa y la responsabilidad. Dale suficiente tiempo y encontraría la forma de hacerse la víctima de nuevo. La mujer que había sido engañada por un sociópata encantador y empujada a la infidelidad por un marido emocionalmente distante. No podía permitir que eso ocurriera. El miércoles recibí una llamada de David Morrison. Oye, tío, Jennifer y yo estábamos hablando y pensamos que tal vez deberíamos reunirnos todos, aclarar el aire, ya sabes, empezar de cero. ¿Qué tenías en mente? Una cena este sábado. Solo el viejo grupo. Francesca ha pasado por el infierno y vosotros estáis intentando arreglar las cosas, ¿verdad? Quizá podamos ayudar. Casi me reí. Francesca había estado claramente haciendo rondas, reconstruyendo su red de apoyo, preparando su historia de regreso. Probablemente se estaba pintando como la esposa arrepentida que había cometido un error y aprendido de él, que quería reconstruir su matrimonio con su marido comprensivo. Claro, dije. Suena genial. ¿De verdad, te parece bien, David? Estoy deseándolo. La noche del sábado llegó fría y clara. Me vestí con cuidado, ni demasiado formal ni demasiado casual. Quería parecer un hombre que tenía el control, que tomaba decisiones deliberadas en lugar de solo reaccionar a los eventos. Francesca salió de la habitación de invitados con un vestido negro conservador y maquillaje mínimo. Parecía contrita, humilde, como una mujer que había aprendido lecciones duras y estaba lista para reconstruir su vida sobre una base de honestidad. Era una buena actuación. La cena era de nuevo en casa de los Morrison, pero la atmósfera era diferente esta vez. Todos se esforzaban demasiado por ser normales, por fingir que el drama del mes anterior no había ocurrido. Saludaron a Francesca con un calor cuidadoso y a mí con una amabilidad cautelosa. Jennifer había preparado la comida favorita de Francesca, osobuco con risotto. El vino era caro, la conversación cuidadosamente dirigida a temas neutrales. Se sentía como un velatorio por nuestra vieja vida. Todos fingiendo que el cadáver no estaba en la habitación. A mitad de la cena, Sarah sacó el elefante en la habitación. «Entonces, ¿estáis arreglando las cosas?», preguntó con la franqueza de alguien que había bebido demasiado vino. Francesca alcanzó mi mano sobre la mesa. «Estamos intentándolo. Cometí errores terribles, herí a la persona que más amo, pero León ha sido increíblemente paciente conmigo. Hace falta valor para admitir cuando uno se equivoca», añadió Jennifer con apoyo. «Lo hace», asentí. «También hace falta valor para contar toda la verdad».
Algo en mi tono hizo que la sonrisa de Francesca flaqueara ligeramente. Quiero decir, continué, que sería fácil centrarse solo en la aventura para que parezca que ese era el único problema. Pero eso no sería honesto, ¿verdad, Francesca? León, dijo en voz baja, con una advertencia en la voz. No, creo que nuestros amigos merecen toda la verdad. Han quedado atrapados en medio de este lío, obligados a elegir bandos basados en información incompleta. Eso no es justo para ellos. ¿De qué estás hablando?, preguntó David. Saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. Quiero reproducir algo para vosotros. Es una grabación que hice hace unas semanas. Francesca, quizá la reconozcas. Su rostro palideció. No puedes. En realidad sí puedo. Es mi casa, mi teléfono, mi equipo de grabación. Y estos también son mis amigos. Pulsé reproducir. La voz de Francesca llenó la habitación, hablando en italiano con otra mujer, Lucía, su amiga de la Facultad de Derecho, que la había estado ayudando a estrategizar el divorcio. Lo clave es asegurarse de que él parezca el malo, decía Francesca. Si puedo demostrar que era controlador y emocionalmente abusivo, puedo conseguir más en el acuerdo. ¿Pero era realmente abusivo?, preguntó Lucía. No físicamente, pero el abuso emocional es más difícil de probar de todos modos. ¿Quién dice que cuenta? Él manejaba todo el dinero, me hacía pedir permiso para las compras. Era frío, distante, poco supportive de mi carrera. ¿Y la aventura? Por eso tenemos que tener cuidado. Fui empujada a ella por su negligencia. Estaba sola, vulnerable. Vittorio me ofreció la conexión emocional que no conseguía en casa. Pausé la grabación. El silencio en la habitación era absoluto. ¿Debería traducir para los que no hablan italiano?, pregunté en tono conversacional. ¿O captasteis la idea general? Jennifer miraba a Francesca con horror. Planeabas mentir diciendo que León era abusivo. No es tan simple, empezó Francesca. Es exactamente así de simple, la interrumpí. Ibas a destruir mi reputación, afirmar que era abusivo, quedarte con la mitad de todo por lo que yo había trabajado, y pintarte como la víctima, todo mientras continuabas tu aventura con un hombre que te veía como una conexión útil. Pulsé reproducir de nuevo. La grabación continuaba con Francesca discutiendo estrategia, hablando de que amigos podía contar para apoyo, como presentarse como la parte agraviada. La comunidad italiana me apoyará, decía su voz. Ya lo ven como un extraño. Si juego bien mis cartas, quedará completamente aislado. David sacudía la cabeza. Jesús, Fran, ¿en qué pensabas? Pensaba en sobrevivir, dijo Francesca, con su compostura finalmente resquebrajada por completo. Pensaba en protegerme de un hombre que me había estado mintiendo durante años. ¿Mintiendo a ti?, preguntó Sarah. Hablaba italiano. Durante 3 años escuchó conversaciones privadas, me espió, fingió ser algo que no era. Aprendí un idioma, dije con calma. Tú tuviste una aventura y planeaste incriminarme por abuso. No estoy seguro de que sean equivalentes. Manipulaste todo. Montreal, el restaurante, todo. Yo te mostré la verdad sobre tu novio. Tú manipulaste a todo nuestro círculo social para que pensaran que yo era un marido emocionalmente abusivo. La habitación estalló en argumentos, todos hablando a la vez. Jennifer exigía explicaciones a Francesca. David me preguntaba por qué no les había contado antes sobre la grabación. Sarah intentaba mediar mientras claramente estaba fascinada por el drama. Me levanté y caminé hasta la ventana, dejando que el caos girara a mi alrededor. Fuera, la calle estaba tranquila y normal. Otras familias teniendo sus propias cenas de sábado por la noche sin el beneficio de conversaciones grabadas en secreto y humillaciones públicas. Cuando el ruido disminuyó, me giré hacia el grupo. La verdad es,
dije, que nuestro matrimonio terminó mucho antes de que apareciera Vittorio. Nos habíamos distanciado, queríamos cosas diferentes, dejamos de comunicarnos con honestidad. Si Francesca hubiera pedido simplemente el divorcio, podríamos haberlo manejado como adultos. Pero eso no habría sido suficiente, dijo Francesca con amargura. Habrías luchado contra mí en todo, lo habrías hecho lo más difícil posible. ¿Lo habría hecho? Nunca lo sabremos porque elegiste mentir y engañar en lugar de tener una conversación honesta. Cogí mi teléfono y miré alrededor de la habitación a nuestros antiguos amigos. Siento que todos hayáis quedado atrapados en esto. Siento que vuestra cena se convirtiera en un drama de tribunal, pero no siento haberme defendido contra acusaciones falsas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jennifer en voz baja. Ahora Francesca y yo nos divorciamos. Con honestidad esta vez, sin asesinato de carácter ni manipulación estratégica. Dividimos nuestros bienes de forma justa, seguimos caminos separados e intentamos reconstruir nuestras vidas sin destruirnos el uno al otro en el proceso. Miré a Francesca, que miraba fijamente sus manos. A menos que tengas otras grabaciones o revelaciones que quieras compartir con el grupo. Sacudió la cabeza sin levantar la vista. Bien. Y entonces creo que hemos terminado aquí. Caminé hacia la puerta, luego me giré una última vez. Ah, y Francesca, la próxima vez que quieras tener una conversación privada sobre destruir la reputación de tu marido, quizá quieras asegurarte de que no entiende cada palabra que dices. El silencio me siguió todo el camino hasta mi coche. Los procedimientos de divorcio comenzaron la semana siguiente. Sin las falsas acusaciones de abuso y la estrategia de asesinato de carácter, fue un proceso relativamente sencillo. Dividimos nuestros bienes, vendimos la casa y pasamos por los trámites de terminar un matrimonio de 15 años con abogados y papeleo. Francesca se mudó temporalmente de nuevo con sus padres, su carrera dañada por el escándalo, pero no destruida. Seguía siendo una abogada de inmigración competente, aunque su juicio personal había demostrado ser cuestionable. Sobreviviría, se reconstruiría, eventualmente encontraría a alguien más a quien culpar por sus errores. Pero yo no había terminado del todo con ella todavía. La pieza final de mi venganza requería paciencia y una sincronización perfecta. Esperé hasta que el divorcio se finalizara, hasta que Francesca hubiera empezado a reconstruir su confianza y su reputación. Había comenzado a salir de nuevo. Nada serio, solo cenas casuales con hombres de sus círculos profesionales. Esta vez era cuidadosa, o al menos más discreta. Entonces hice mi movimiento. El Festival Anual Ítalo-Canadiense de Cultura era el evento más grande en el calendario de la comunidad. Cientos de personas asistían, incluidos políticos locales, líderes empresariales y periodistas. Era donde se hacían y deshacían reputaciones, donde se mostraba y reforzaba la estructura de poder de la comunidad. Francesca estaría allí, por supuesto. Formaba parte del comité organizador y había ayudado a planificar el evento durante años. Era su oportunidad de mostrar a la comunidad que había superado la tormenta, que seguía siendo un miembro respetado de su sociedad. Yo nunca había asistido antes. El marido canadiense conveniente siempre había encontrado excusas para evitar eventos comunitarios donde sería ignorado o condescendido, pero este año era diferente. Este año tenía algo que decir. Llegué temprano y encontré a la coordinadora del evento, una mujer llamada María Santini, que conocía a la familia de Francesca desde hacía décadas. Me gustaría hacer una donación al centro cultural, le dije en italiano perfecto, una sustancial. Y me gustaría decir unas palabras sobre la importancia de preservar la cultura y los valores italianos. María estaba encantada. Las donaciones grandes siempre eran bienvenidas, y que un no italiano hablara sobre la importancia de su cultura quedaría bien para los esfuerzos de integración de la comunidad. Por supuesto, estaremos honrados de que hables. ¿De qué cantidad estamos hablando? Nombré una cifra que hizo que sus ojos se abrieran de par en par.
Era la mayor parte de lo que había obtenido de la venta de la casa, dinero que había planeado usar para empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Pero la venganza requería sacrificio. Madonna mía, suspiró. Sí, absolutamente. Te pondremos en el programa justo después del discurso del alcalde. El festival se celebraba en un gran centro comunitario decorado con banderas y pancartas italianas. El olor a ajo y aceite de oliva llenaba el aire y la música tradicional sonaba desde altavoces colocados alrededor de la sala. Era exactamente el tipo de evento que había evitado durante 15 años, lleno de gente que nunca me había aceptado del todo como algo más que el marido canadiense de Francesca. Esta noche eso iba a cambiar. Vi a Francesca al otro lado de la sala con un elegante vestido azul y hablando animadamente con un grupo de mujeres del comité organizador. Parecía segura, relajada, como una mujer que había dejado sus problemas atrás. Cuando me vio, su rostro se tensó con sorpresa y preocupación. Los discursos comenzaron a las 8 de la tarde. El alcalde habló de diversidad y enriquecimiento cultural. El presidente del Centro Cultural agradeció a los patrocinadores y voluntarios. Entonces María tomó el micrófono. Nuestro próximo orador ha hecho una donación extraordinariamente generosa a nuestro Centro Cultural, anunció. Leon Turner ha pedido compartir algunos pensamientos sobre la importancia de preservar la cultura y los valores italianos en nuestra comunidad. Caminé hasta el podio, sintiendo cientos de ojos sobre mí. Francesca me miraba con evidente alarma, probablemente preguntándose qué planeaba decir. Ajusté el micrófono y miré a la multitud. Buonasera, comencé en italiano. Buenas noches, amigos. Un murmullo recorrió la multitud. La mayoría nunca me había oído hablar italiano antes. Quiero hablaros esta noche sobre la verdad, continué. Sobre la importancia de la honestidad para preservar no solo nuestra cultura, sino nuestra comunidad. Francesca se movía hacia el lado de la sala, probablemente buscando una salida o intentando que alguien cortara mi discurso. Pero María sonreía ante mi italiano fluido, y la multitud escuchaba atentamente. Durante 15 años estuve casado con una de vuestras hijas, dije. Francesca Rossi Turner. Muchos de vosotros la conocéis, la respetáis, la consideráis un pilar de esta comunidad. El murmullo se hizo más fuerte. Este no era el discurso de apreciación cultural que esperaban. Durante esos 15 años aprendí vuestra lengua, vuestras costumbres, vuestros valores. Aprendí sobre la importancia de la familia, de la lealtad, de cumplir la palabra. Valores hermosos que intenté abrazar y vivir. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera. También aprendí que algunas personas usan estos valores como máscara. Hablan de familia mientras traicionan a sus cónyuges. Hablan de lealtad mientras planean traiciones. Afirman valorar la honestidad mientras construyen sus vidas sobre mentiras. Francesca había llegado al lado de la sala y gesticulaba frenéticamente a María, intentando que detuviera el discurso. Pero María estaba congelada, insegura de qué hacer con un donante importante que claramente se salía del guión. Algunos de vosotros quizá hayáis oído sobre el final de mi matrimonio, continué. Quizá os hayan dicho que era un marido frío, emocionalmente distante, poco supportive de la carrera y la cultura de mi esposa. Quizá os hayan dicho que mi esposa fue empujada a los brazos de otro hombre por mi negligencia e indiferencia. La multitud estaba ahora completamente en silencio, pendiente de cada palabra. Son mentiras, dije simplemente. Mentiras cuidadosamente construidas diseñadas para proteger a una mujer que eligió tener una aventura en lugar de trabajar en su matrimonio, que eligió el engaño sobre la honestidad, la manipulación sobre la comunicación. Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido. Me gustaría compartir con vosotros algunas grabaciones que hice, dije. Conversaciones en italiano que mi esposa tuvo con sus amigas, pensando que no podía entenderlas. Conversaciones sobre cómo destruir mi reputación, cómo afirmar que era abusivo, cómo volver a esta comunidad en mi contra.
La voz de Francesca cortó el silencio. Se abría paso entre la multitud hacia el escenario. No puedes hacer esto. En realidad sí puedo, respondí con calma. Estas grabaciones se hicieron en mi propia casa con mi propio equipo, y creo que esta comunidad tiene derecho a saber la verdad sobre la mujer a la que han estado apoyando. Pulsé reproducir. La voz de Francesca llenó la sala, hablando en italiano sobre su estrategia para el divorcio, sus planes de alegar abuso emocional, sus comentarios despectivos sobre los estúpidos canadienses que creerían su historia de víctima. La reacción fue inmediata y explosiva. Jadeos, murmullos enfadados, gente girándose para mirar a Francesca con shock y disgusto. La comunidad italiana valoraba muchas cosas, pero la honestidad y el respeto por el matrimonio estaban en la cima de la lista. Por favor, decía Francesca, habiendo llegado al frente de la multitud. Dejadme explicar. Pero yo no había terminado. Reproduje más grabaciones. Sus conversaciones con Vittorio, riendo sobre mi ignorancia de su aventura. Sus discusiones con Lucía sobre que miembros de la comunidad podían ser manipulados para apoyar su historia. Su despido casual de nuestro matrimonio como un arreglo conveniente que había superado su utilidad. Para cuando detuve las grabaciones, Francesca estaba en lágrimas y la multitud en un alboroto. La gente gritaba preguntas, exigía explicaciones, expresaba su indignación por haber sido manipulada y mentida. Esperé a que el ruido disminuyera, luego hablé por el micrófono una última vez. Quiero que entendáis, dije, que no comparto esto para herir a Francesca ni para buscar venganza. Lo comparto porque esta comunidad merece la verdad. Me acogisteis en vuestras familias, vuestras tradiciones, vuestras celebraciones. Me tratasteis con respeto y amabilidad incluso cuando solo era el marido canadiense callado en la esquina. Miré directamente a Francesca, que permanecía congelada en medio de la multitud, con lágrimas corriendo por su rostro. Me enseñasteis sobre el honor, continué. Sobre cumplir la palabra, proteger a la familia, defender lo correcto. Estos son valores hermosos, y estoy agradecido de haberlos aprendido, aunque no todos en esta sala hayan elegido vivir según ellos. Desconecté mi teléfono del sistema de sonido y me aparté del micrófono. Gracias por escuchar, dije. Y gracias por enseñarme que a veces lo más italiano que se puede hacer es negarse a dejar que alguien te haga quedar como un tonto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces, lentamente, alguien empezó a aplaudir. Un anciano en la parte de atrás, uno de los ancianos de la comunidad que siempre me había tratado con un respeto callado. Otros se unieron hasta que la mitad de la sala aplaudía. La otra mitad miraba a Francesca con expresiones que iban desde la decepción hasta el disgusto. Bajé del escenario y me dirigí a la salida, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Detrás de mí podía oír la explosión de conversación, las preguntas enfadadas dirigidas a Francesca, el colapso completo de su reputación cuidadosamente reconstruida. Al llegar a la puerta, oí la voz de María en el micrófono intentando restaurar el orden, agradeciéndome mi generosa donación y mis palabras honestas. Salí al frío aire de la noche y caminé hacia mi coche, dejando atrás los restos del segundo intento de reinvención de Francesca. Esta vez no habría regreso. La comunidad que había sido su fuente de fuerza e identidad había oído su verdadera voz, sus opiniones reales sobre ellos y sus valores. Ahora estaba verdaderamente sola, sin nadie a quien culpar excepto a sí misma. Arranqué el motor y me alejé del centro comunitario, del barrio italiano, de la vida que había construido y destruido y reconstruido de nuevo. En el espejo retrovisor podía ver a la gente saliendo del edificio, sus conversaciones animadas visibles bajo las luces del aparcamiento. Para mañana, todos sabrían la verdad. El marido canadiense conveniente había tenido la última palabra después de todo. Por primera vez en años, sonreí con una satisfacción genuina. El juego había terminado y yo había